hablar de una palabrita que está escondida secretamente en este pasaje. No está a la vez tan escondida, pero quizá cuando han leído Efesios, si es que no lo han leído, pronto vamos a terminar de leer Hechos y comenzaremos ya con las cartas del apóstol Pablo. Pero cuando lo lean, pongan mucha atención en esta palabra. Lo voy a decir en el versículo 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿De acuerdo? Versículo 8, si es en el 8 donde está, perdón, 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Así que se está repitiendo bastante esta palabra, la palabra misterio. La palabra misterio quiere decir secreto, algo que había estado escondido, dice Pablo en el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. La palabra dispensación es economía, es decir, cómo interactúan dos cosas. Pablo está diciendo que a él le fue encargado el anunciar el evangelio y de aclarar a todos. A ti, a mí, a ellos, a aquellos, todos, vosotros, nosotros, todas las personas que se le pongan enfrente al apóstol Pablo, que crean en Cristo Jesús, el trabajo ahora discipulador, después de que una persona ha puesto su confianza en Cristo Jesús, es que te tienen que aclarar cómo funciona ahora tu economía, tu relación con Dios. Eso es una economía. ¿Cómo es que tú has sido llamado de las tinieblas a la luz admirable para que sepas ahora cómo funciona tu relación con Dios? Es decir, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del secreto escondido desde los siglos. La pregunta es, ¿dónde estaba escondido el secreto? La respuesta es, en Dios. Cuando tú y yo hablamos de Dios como una persona, como un ser supremo. Y es natural, muchos de nosotros cuando hablamos de Dios, hablamos de Dios. ¿Qué viene a tu corazón o qué viene a tu mente cuando hablas de Dios? ¿Te imaginas a un señor de barba larga? ¿Te imaginas a un ser con truenos en las manos? ¿Te imaginas a un individuo como tú? No lo sé, hay muchas ideas en cuanto a Dios. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo es que había un secreto escondido desde los siglos en Dios. Dios que creó todas las cosas, y por favor no olviden esta frase de todas las cosas. Hace 8 días y en la enseñanza en un momento voy a comenzar tomando 3 textos que la semana pasada utilicé. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Colosenses 1:16, que todas las cosas fueron hechas en Él. Y Hebreos 1:2 y 3, todas las cosas. Pero estos pasajes están hablando de Cristo Jesús. Así que aquí está diciendo en el versículo 9 que había un secreto escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, todas las personas conozcan cómo es que Dios obra, cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios hace funcionar todo lo que tú ves y todo lo que tú no ves. Hay una respuesta para todo, y solamente un grupo de gente en específico ha sido llamado a saber este conocimiento y enseñárselo a otras personas. Y no estoy hablando de los 144,000. El texto está diciendo, sea ahora dado a conocer por medio de la... Estoy en Efesios 3:10. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es decir, voy a tomar el texto más adelante, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16.
va a decirle Pablo a Timoteo que se fije bien, que se dé cuenta de cómo va a guiar la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Repito, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Baluarte es el sostén que sostiene, por ejemplo, la columna como si fuera una base. Entonces, solo hay un grupo de gente, que es la iglesia, los llamados a salir de en medio para que le sirvan a Dios. Es decir, si tú has creído en Cristo Jesús, tú estás llamado a ser capacitado para poder enseñar a las demás personas cómo funciona la dispensación, cómo funciona la economía, es decir, cómo funcionan absolutamente todas las cosas. No hay una respuesta que tú no puedas darle a una persona en cuanto a todo lo visible y a todo lo invisible. La pregunta aquí hoy en día es, ¿y tú lo sabes todo? Y es cuando viene lo que está diciendo el Señor, lo que dice Pablo, Filipenses 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Él tiene un propósito eterno. Y aquí mismo Pablo le va a decir a los Efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 9, Él tiene un propósito. Y en Efesios 1:9 Pablo va a decir, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito o su bondad, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Quién se propuso en sí mismo? Dios se ha propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué se ha propuesto Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. Así que cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de una persona, pero hoy vamos a aprender que tenemos un Dios trino. Trino. Y era un secreto que estaba escondido en los tiempos de los siglos, pero vamos a aprender además a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Hay por allí personas que enseñan que Dios no es un Dios trino. Hay los unicitarios que enseñan que Dios el Padre es uno y que el Hijo es otro, pero que el Hijo no es Dios, que solo uno es Dios, el Padre. Y de ahí viene toda esta genealogía, generación de arrianos. Arrianos, vamos a hablar de Arrio también. Los arrianos son los que dicen que Dios el Padre en un momento de la existencia y de la eternidad, en el tiempo y en el espacio, creó al Hijo. Pero ellos niegan la eternidad del Hijo. Así que es crucial que tú puedas poder enseñar con la Escritura la eternidad del Hijo. Porque cuando decimos solo tienes que creer en Cristo, uno de los aspectos que tú crees en Cristo para tu salvación es su eternidad. Es decir, que Cristo no tiene inicio y no tiene fin. Cristo ha existido desde los tiempos de los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. Y cuando tú estás pensando en Jesucristo, no puedes pensar solamente en un buen hombre que estuvo en la tierra sanando a leprosos, sanando a ciegos y que hizo buenas obras. No, tu corazón se debe de elevar hacia lo eterno para que la eternidad sea impregnada en ti. Y cuando tú medites en Cristo Jesús, no estés meditando en aquello que Él te puede dar a ti, sino en todo quien realmente Él es. Y tú tienes que aprender a meditar en la eternidad de Cristo Jesús. Porque si no, ¿cómo es que el pecado va a poder ser erradicado o sometido en tu vida? Hoy muchos cristianos están peleando contra muchos de sus pecados y muchas cadenas y muchas tendencias y muchas cosas que repiten exactamente lo mismo porque no saben meditar en la eternidad de Cristo Jesús. Hay algunos que le piden perdón a Dios por un mes, una semana, están luchando contra ese pecado y a veces caen de nuevo en el mismo pecado. Porque no hay el poder y la fe suficiente para que ese pecado sea extirpado o sometido en tu vida.
Y lo único que puede aplastar algo tan inmenso como el pecado es la eternidad. Porque no hay nada más grande que la eternidad. El pecado es grande, pero no es supremo. El pecado está allí, se mueve rápidamente, pero no es omnipresente. El pecado es malévolo y maligno, con una naturaleza tan grotesca que todo lo bueno puede torcerlo en malo, pero nunca va a poder torcer la eternidad de tal forma que contamine la eternidad. Porque aunque el pecado en sí mismo tiene el poderío para todo lo bueno hacer lo malo, si tú pudieras tomar el pecado en tu mano izquierda y le pudieras inyectar la eternidad, el pecado quedaría ¡pum!, reventado, deshecho. Porque la eternidad es algo tan inmenso, y podría decirlo así como Pablo dice que el pecado para mostrarse pecado, yo también te podría decir que la eternidad para mostrarse eternidad. Es decir, no hay otra palabra que pueda describir mejor la eternidad. Y Pablo va a decirle a Timoteo que eche mano de la vida eterna, y sabemos quién es la vida. Cristo es la vida. Por lo tanto, cuando la eternidad es impregnada en ti, y puedes comprender el imperio sempiterno. Sempti es algo perpetuo. Si la eternidad de por sí es eterna y nunca acaba, cuando hablas de agregarle la perpetuidad a lo que es eterno, estás proyectándote a otra cosmovisión. Y hasta aquí creo que estoy usando muchas palabras, quizá para algunos muy raras, pero quiero que comiencen a echar mano de estas palabras para que ustedes puedan comenzar a pensar de otra manera en Cristo Jesús. Hace 8 días explicamos Hechos 5:42, y todos los días en el templo y en las casas ellos no dejaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Aprender a meditar en Cristo. Aprender a descansar en Cristo, aprender a deleitarte en Cristo, aprender a tomar de su plenitud gracia sobre gracia, aprender a pensar correctamente en Cristo, es el trabajo que debe de gastar tu tiempo desde que te levantas en la mañana hasta que te vas a dormir en la noche. Tienes que buscar en todos tus pensamientos a Cristo, porque no puedes pensar en Dios. Porque Dios es eterno, y a menos que Él no se pueda revelar a ti, tú vas a pensar mal de Dios. Les explico. La gente hoy en día piensa en Dios, cree en Dios, busca a Dios. Pero es tan inmenso y tan supremo que llegan 2 vertientes nada más. La primera vertiente que dicen, Dios es tan inmenso que es imposible conocerlo. Y aún Albert Einstein, con todo su conocimiento matemático, físico, cuántico y nuclear, llegó a la conclusión de que Dios es incognoscible. Es decir, que no se le puede conocer a Dios. Llegó a esa conclusión Albert Einstein, y eso que era un cerebrito. Por el otro lado están las personas que dicen Dios se puede conocer, pero entonces como Dios es tan inmenso y tan supremo y tan incognoscible, solamente pueden ver algunos aspectos de Dios. Y esas pequeñas manchitas y partículas que pueden ver de Dios a la distancia por 54.800 millones de kilómetros en años luz, solamente es la distancia de la Luna a la Tierra. Lo sé porque ayer vi el dato, no crean que lo tengo todo el tiempo. Entonces, ahora multiplicando hacia la eternidad, ¿cuánto puedes ver de Dios si Dios es supremo? Y las pequeñas manchitas las bajan del cielo para hacer sus religiones. Y te dicen, ahí está, ese es Dios. No, es imposible. La única manera en la que tú puedes conocer a este Dios supremo, eterno, es a través de Cristo. Por lo tanto, es que tú puedes pasar todo tu día pensando en Dios y no llegar a nada, porque es incognoscible. Pero puedes pasar el día meditando en Cristo y vas a llegar a conocer al Padre a través del Hijo. Porque el único que te puede revelar al Padre, tan incognoscible, tan supremo y tan glorioso y tan majestuoso, es el Hijo. Cada palabra que el Hijo te enseñe y te revele del Padre va a ser tan poderoso que va a hacer descansar tu corazón. Te va a inyectar la eternidad, la carne va a quedar sometida, la pecaminosidad va a huir como las tinieblas huyen de la luz. Y sobre todo tú vas a poder estar tan libre que no vas a querer la libertad más que para adorar a alguien tan supremo y tan glorioso como lo es Dios.
revelándose a través del Hijo. Nuestra mente se tiene que despertar y despegar hacia lo supremo. Así que hoy, como si estuviéramos en un avión, voy a intentar despegar el avión para que, hermanos, todos nosotros comencemos a surcar los cielos de la eternidad y comencemos a admirar a Cristo Jesús, porque Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas. Toda potestad le ha sido dada. Toda. Y si tú no tienes una idea correcta del Hijo, entonces no tienes nada. Toda tu vida debes de gastarla en conocer al Hijo. Al Hijo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Así que vamos a intentar meditar acerca de esto, hermanos, porque ahora el misterio ha sido aclarado. Pablo va a dedicar las 13 cartas y va a hablar en la doctrina. El apóstol Juan, todo el Nuevo Testamento nos va a hablar que nuestro Dios no es un Dios que solo está allí, sino que dejó el cielo, y al momento en el que dejó el cielo nos está revelando a la segunda persona de la Trinidad. Y cuando hablo de segunda persona de la Trinidad, no estoy hablando de que es el segundo en jerarquía. Si ustedes pueden alguna vez hacer un dibujo, pueden hacer un triángulo. Los niños que van a la escuela y que están en primaria, les puedo decir que hagan un triángulo equilátero. Que es un triángulo equilátero que tiene todos sus lados iguales. Y en la punta de arriba pueden escribir Dios Padre, en la punta inferior izquierda pueden escribir Dios Hijo, y en la punta inferior derecha ustedes pueden escribir Dios Espíritu Santo. Y esto es algo tan precioso. Esto es algo tan precioso. ¿Por qué? Porque el Padre revela al Hijo. Pero la Escritura nos dice que el Padre y el Espíritu Santo resucitaron al Hijo. Así que la línea donde está el Espíritu Santo se dirige, tanto la línea del Padre como la del Espíritu Santo se dirigen hacia el Hijo. Pero también la Escritura dice que el Espíritu es el Espíritu de Dios o el Espíritu del Padre. El Espíritu de Dios. Así que la línea del Padre y del Hijo salen hacia el Espíritu. Y si tú giraras el triángulo todo el tiempo, están en perfecta unidad y en perfecta comunión. Así que esto es algo precioso, conocer a nuestro Dios, que ha sido revelado y clarificado en el Nuevo Testamento, es algo impresionante, por no decir supremo y glorioso, por cuanto tu mente es carnal, finita, afanada en muchas cosas, mientras la eternidad no esté siendo inyectada a tu alma. Así que, hermanos, vamos a pensar un poco más en Cristo Jesús, para que Él pueda revelarse a nuestros corazones y entonces nosotros podamos alabarle como Él es digno. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie para cantar.